Buenas tardes. Es para nosotros un honor y un placer tener con nosotros hoy al historiador y profesor José Luis Rodríguez Jiménez, que es uno de los principales especialistas de España en el estudio de la extrema derecha. El profesor Rodríguez Jiménez cursó sus estudios en la Universidad Complutense y presentó su tesis doctoral sobre la evolución de la extrema derecha durante el tardofranquismo y la transición. Su tesis fue publicada por el CSIC en 1994. Es también diplomado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y en la actualidad imparte clases de Historia Contemporánea y Historia del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Otras obras suyas son Nuevo Fascismo, Extrema Derecha y Neofascismo en Europa y Estados Unidos, Historia de la Falange Española de las Homs, Los Esclavos Españoles de Hitler, Franco, Historia de un Conspirador y De Héroes Indeseables, La División Azul y otro sobre Salvando Vidas en el Delta del Mekong, la primera misión en el exterior de la sanidad militar española en Vietnam del Sur. Y también es el autor de una novela que firma con el seudónimo de José Tarroni sobre el principal nazi que se refugió aquí en España, como sabemos, fue León Degrelle, del que decía Hitler que si hubiese tenido un hijo le habría gustado que fuese como León Degrelle. Bueno, sin más dilación, le dejo la palabra al profesor Rodríguez Jiménez. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, gracias en primer lugar por tan generosa presentación. Gracias a esta casa, la UNED, de la que yo quise ser profesor hace muchos años, cuando estaba en Madrid, el doctor Javier Crusel, a las otras organizaciones que apoyan estas conferencias y muy especialmente al profesor Rafael Quirosa, al que respeto académicamente y tengo más un aprecio personal, y con el que tuve además la oportunidad de compartir un acto académico recientemente en los Madrides. La violencia política de extrema derecha del tardofranquismo a la consolidación de la democracia 1970-1982. El tema de estudio es la violencia política de extrema derecha y la violencia terrorista en particular, como mecanismos capaces de atemorizar a adversarios políticos y de desestabilizar tanto a los últimos gobiernos del franquismo como a los de la transición de la dictadura a la democracia y los primeros de la democracia actual. Pues la extrema derecha fue una de las fuerzas políticas que utilizó la violencia como un recurso legítimo para imponer su particular visión del orden social o del Estado al conjunto de la sociedad. Así fue a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, cuando el carlismo, la derecha autoritaria católica y el fascismo gozaron de un apoyo importante en la sociedad. Y así fue en las décadas de 1960 y 1970, cuando esas corrientes políticas habían pasado a ser minoritarias pese a la existencia de la dictadura de Franco. En palabras del profesor Julio Arostegui, la violencia política hace referencia a la aparición de situaciones violentas en el curso de la resolución de conflictos políticos entre grupos. Señalaba a continuación que la aparición de esta forma de violencia se relaciona con conflictos de desigualdad y que la aplicación del término depende de los actores que la definen, los propósitos que sostienen, el contexto en el que el término se utiliza y su relación con el poder político establecido. Añadía que no debe entenderse violencia política únicamente como terrorismo, guerrilla y formas diversas de lucha armada. Y acababa aportando una definición de violencia política: toda acción no prevista en reglas, realizada por cualquier actor individual o colectivo, dirigido a controlar el funcionamiento del sistema político de una sociedad o a precipitar decisiones dentro de ese sistema. A la hora de preparar este trabajo, nos interesó especialmente esta definición, pues vamos a hablar tanto de terrorismo como de agresiones, amenazas y acoso a adversarios políticos, actos cometidos por grupos e individuos con el objetivo de sustituir la democracia por un régimen autoritario de naturaleza neofranquista. El periodo que tratamos va del tardofranquismo, situando la fecha de inicio de este periodo histórico en 1970, a la consolidación de la democracia, considerando como fecha emblemática de la misma y por consiguiente el comienzo de la democracia liberal consolidada, la de octubre de 1982. Hablaremos de la extrema derecha como actor político,
entendiendo por tal el sujeto que interviene activamente en política a nivel nacional, local e internacional, mediante individuos, grupos, organizaciones y partidos, con el propósito de afectar al proceso político y a las políticas públicas. Y contemplamos estas cuatro intervenciones de la extrema derecha en el tardofranquismo y la transición de la dictadura a la democracia, cuando esas formas de intervenir implican violencia. Lo dicho, obliga a examinar distintos tipos de violencia dirigida contra dos sectores políticos: el reformismo surgido de las filas de la clase política franquista y la oposición antifranquista. Se ha atendido más a la violencia física que a los gestos y las agresiones verbales, mediante la comunicación verbal, de manera oral o por escrito, que atenta a la integridad moral de las personas y es capaz de causar daño emocional, incluso de atemorizar al destinatario. En esta ocasión, sobre todo cuando examinemos la violencia contra los aperturistas y reformistas de la clase política franquista, atenderemos a factores lingüísticos y extralingüísticos, ligados al contexto ideológico y político en el que se opera, con consecuencias emocionales a causa tanto del contenido de la agresión y la intención percibida, como del valor emocional de las palabras y el vínculo entre emisor y receptor. Aperturistas y reformistas franquistas sufrieron violencia verbal, por escrito y en la calle, en este caso cuando acudían a algunos actos oficiales. Incluso en ocasiones fueron intimidados y es muy posible que hubieran sido agredidos físicamente si no hubieran sido protegidos por la policía. Actuando así, los agresores buscaban dañar la autoestima de los reformistas y su imagen ante el conjunto de la opinión pública conservadora, inquieta ante el aumento de la movilización de los sindicatos y partidos de la izquierda, y enseguida por los resultados electorales de las organizaciones de la izquierda y la posibilidad de que el Partido Socialista accediera al gobierno. Los ultraderechistas pretendían también que los reformistas se sintieran culpables del crecimiento de la oposición antifranquista y de los atentados de las organizaciones de extrema izquierda y ETA, o por lo menos que simpatizantes y más adelante votantes de los líderes y organizaciones del reformismo político se inclinaran a favor del neofranquismo. Debe señalarse además que se ha prestado más atención a la violencia de extrema derecha contra los representantes de las organizaciones de izquierda que contra los franquistas reformistas, y que paulatinamente aceptarían la democracia liberal bajo la premisa de que ellos dirigirían el proceso de reforma política. Y es lógico que sea así, ya que los atentados terroristas de extrema derecha, que van aumentando conforme avanza el periodo estudiado, fueron siempre dirigidos contra militantes de la izquierda y la extrema izquierda. Es decir, no hubo víctimas mortales o heridos entre los reformistas, a los que la extrema derecha acusaba de ser colaboradores necesarios de la denominada conspiración masónico-comunista. En España no hubo atentados del tipo de los cometidos por organizaciones ultranacionalistas antisemitas durante la República de Weimar contra los considerados traidores a la patria. Aunque siempre hubo violencia de extrema derecha contra la izquierda en el periodo contemplado, tuvo más relevancia entre 1975 y 1982 que durante los años anteriores, cuando lo que destaca por su impacto en los medios de comunicación y en el acontecer político es la dirigida contra los aperturistas y reformistas. Creemos también que la violencia de extrema derecha contra la izquierda tuvo menos planificación que la dirigida contra los aperturistas y los reformistas convertidos ya en demócratas. Pero aunque menos organizada, esa violencia tuvo una función desestabilizadora y pudo tener más éxito en la erosión del proceso de democratización, pues la violencia verbal y física contra la izquierda cumplía el propósito de atemorizar o de matar para atemorizar y provocar una respuesta que justificara una intervención de las Fuerzas Armadas. Voy a dividir mi intervención en 4 periodos: de diciembre de 1970 a diciembre de 1973, 1974 y 1975 en segundo lugar, de 1976 a junio de 1977 y finalmente de la fecha de las elecciones, junio de 77 a octubre de 1982. La primera etapa
diciembre de 1970, diciembre de 1973. La extrema derecha fue durante ese periodo un actor político en lo referido a la representación de intereses y actividades, siendo las principales las llamadas a la movilización y la construcción de un discurso involucionista con el que tratar de influir sobre los gobiernos presididos por el caudillo y generalísimo Francisco Franco y el presidido por el almirante Luis Carrero a partir de junio de 1973. Los objetivos de la extrema derecha, bien una dictadura encabezada por un militar de ideología nacional católica o un régimen fascista, se pusieron de manifiesto en declaraciones programáticas de líderes y organizaciones, en discursos y artículos de sus representantes, así como en intervenciones de los mismos en actos callejeros con permisividad de las autoridades. Si contaba con más opciones la dictadura militar de ideología nacional católica, era porque tenía más apoyos en la cúpula militar. Para justificar la apelación a una dictadura encabezada por otro militar distinto de Franco, los portavoces de la extrema derecha daban por entendido que el caudillo había estado mal aconsejado y que ya estaba mayor, debilitado física y mentalmente, nacido en diciembre de 1892, en 1970 Franco cumplía 78 años. Obviamente, sin decir eso nunca en público, y que aprovechando esa situación, una serie de ministros había adoptado medidas que habían conducido a una erosión de las estructuras políticas del régimen del 18 de julio y a la desideologización de la sociedad española. Así lo pensaban y lo decían en privado, procurando aludir lo menos posible a Franco y a sus vicepresidentes, Muñoz Grandes y Carrero, y lo hacían señalando como culpables a una de las familias políticas del régimen, la derecha católica tecnocrática, que en general a los partidarios de una apertura política del sistema de representación y participación de la ciudadanía en las instituciones, los cuales habrían sustituido la política de lo sublime, es decir, la combatividad, el fervor y el heroísmo, por conceptos como prosperidad, consumo y modernización. Consideraban asimismo que se producían cambios culturales indeseados y que la oposición antifranquista ganaba terreno porque el gobierno utilizaba con menor intensidad en las décadas de 1940 y 1950 los recursos de control social y político del conjunto de la población. Incluso que había permitido la infiltración de la izquierda en la actividad sindical y estudiantil, comiéndole el terreno a la organización sindical del Sindicato Español Universitario, y también en el seno de la Iglesia Católica y los medios de comunicación y colegios profesionales. Debe añadirse que Carrero Blanco no fue nunca un punto de referencia para la extrema derecha, cuando ésta pensaba en el franquismo después de Franco. Carrero solo fue vitoreado por la extrema derecha después de muerto, dado que los franquistas no le tragaban por haber sido parte fundamental en la desfascización del régimen y sin ser miembro del Opus Dei, haber favorecido a la derecha católica aglutinada en ese instituto secular de derecho pontificio. Y desde la derecha autoritaria católica se le recriminaba no haber impedido los cambios culturales traídos por la modernización económica y la apertura propiciada por la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, si bien el vicepresidente era entonces el general Agustín Muñoz Grandes. Desde luego, esas recriminaciones eran en privado, y que tuvieran lugar es una suposición que creemos legítima, dado que mientras vivió expresaron escaso o ningún entusiasmo hacia su persona. La violencia de extrema derecha regresó en la década de 1960, primero para combatir la influencia creciente de la izquierda entre el alumnado y profesorado universitario. En 1963 nació con este propósito Defensa Universitaria. 3 años después nació Fuerza Nueva, organización a la que prestamos atención por su relación con la violencia verbal y física practicada por sus dirigentes, militantes y simpatizantes. Fuerza Nueva siempre fue dirigida por Blas Piñar, miembro de la Acción Católica y consejero nacional del movimiento por designación directa del jefe del Estado, y formada sobre todo por católicos integristas y en menor medida por falangistas, y apoyada por sectores del ejército,
la burocracia del movimiento y la Iglesia integrista opuesta al Concilio Vaticano II. A diferencia de los grupos del falangismo disidente y mucho más que las hermandades de excombatientes, nacidas al amparo de la Delegación Nacional de Asociaciones, Fuerza Nueva funcionó como grupo de presión dentro del régimen, pero también desde fuera de las instituciones, con sus mítines y actos callejeros. Y no solo para obstaculizar los procesos de apertura cultural y política aceptados por el régimen, sino también para procurar el involucionismo, el regreso a ideales y directrices gubernamentales propias de las décadas de 1940 y la primera mitad de la de 1950. En definitiva, Fuerza Nueva nació cuando no existían asociaciones políticas como Fuerza Nueva Editorial Sociedad Anónima, en mayo de 1966, para acudir al combate doctrinal. En palabras de Piñar, yo entré en la política por un deber de conciencia. Para mí, la guerra de liberación nacional fue una cruzada. Así la contemplé y viví como militante directivo de las Juventudes de Acción Católica. Llegó un momento en que los ideales que dieron vida a la cruzada comenzaron a olvidarse. Siguiendo a Piñar, la filosofía del franquismo se basa en una inamovilidad constitucional absoluta, si pretende ser auténtica. Y es una equivocación creer que el sistema recibe su perfección política y semántica a través de conquistas de libertad de palabra, de apertura, de opinión. Así pues, el contenido de la revista Fuerza Nueva y de los mítines de esta asociación, que funcionaba como tal sin estar realizada, tuvo como ejes la crítica al aperturismo político, religioso y cultural, así como la denuncia de que ese aperturismo era consentido, cuando no promovido, por personal del régimen, incluyendo altas instancias del mismo. Refiriéndose a la celebración en 1964 del aniversario de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil, Piñar manifestó: el mismo hecho de que la propaganda oficialista pusiera el énfasis en los 25 años de paz, desentendiéndose de la victoria que la hizo posible, parecía a todas luces muy sospechoso. Lo repetirá una y otra vez, con palabras que llamaban a la lucha, a la denominada guerra antisubversiva por los teóricos del combate contra el comunismo en plena Guerra Fría. Aparecimos a la vida pública sencillamente porque nos encontramos unos puestos vacíos. Tuvimos que cubrir unas trincheras que creíamos cubiertas. Aunque los inmovilistas se mostraron satisfechos cuando en el otoño de 1970 un anteproyecto de asociaciones jurídicas quedó paralizado, en buena parte gracias a su presión en los medios de comunicación y en las Cortes, su indignación ante lo que consideraban actitudes blandas del Poder Ejecutivo ganó terreno con motivo del proceso de Burgos. Se trata del juicio a varios miembros de la organización terrorista ETA, que recientemente había dado muerte a un guardia civil, un comisario de la Brigada de Investigación Social y un taxista. Mediante el tribunal militar y en ausencia de garantías jurídicas para los procesados, el cual dio lugar a protestas internacionales a las que se sumaron numerosas peticiones de clemencia para los condenados a muerte desde fuera de España. En efecto, fue a partir de ese mes de diciembre de 1970 cuando la extrema derecha trasladó, con permiso de las autoridades, sus protestas a la calle, cuando, aun permaneciendo desunida, adquirió cierta coordinación y su principal figura, Piñar, se posicionó en sede institucional en contra del gobierno, acusándolo de falta de compromiso con la defensa de los valores de la cruzada e insinuando la presencia de traidores entre sus miembros. Por orden cronológico se sucedieron los siguientes hechos, que, casualidad o no, coinciden en el tiempo con la desestabilización de la vida política italiana, que incluyó el fracaso de un golpe de Estado en el que participaba la ultraderecha y los neofascistas. En octubre y noviembre de 1970 circularon en medio de la extrema derecha y neofascistas españoles escritos de protesta por la supresión del acto oficial anual de celebración del aniversario de la fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre, y por la prohibición de la convocatoria nacional en Alicante, realizada por los círculos doctrinales José Antonio, para conmemorar la muerte del líder falangista.
En diciembre, el gobierno instauró el estado de excepción en Guipúzcoa durante 3 meses, a causa de paros en varias empresas, huelgas estudiantiles y actos de protesta en las calles de San Sebastián. Y a continuación, tras diversos disturbios en Bilbao y encierros de protesta en diversos puntos de España, suspendió en todo el territorio nacional las garantías en materia de detención y puesta en libertad en 72 horas del fuero de los españoles. Aún así, uno de los más destacados involucionistas, el teniente general Alfonso Pérez Viñeta, capitán general de Cataluña, manifestó, siendo sus palabras recogidas en la prensa, lo siguiente: el ejército está dispuesto a no permitir jamás la vuelta de la horda que ya puso en peligro la existencia de la patria, y que si fuera preciso se llamaría otra vez a cruzada para barrer nuevamente de nuestra patria a los hombres sin Dios y sin ley. Asimismo, círculos militares y civiles de la extrema derecha jugaron un papel decisivo en la propuesta de una concentración de afirmación nacional en la Plaza de Oriente, y fueron ellos los que organizaron varias concentraciones y manifestaciones en Madrid, en las que hubo pancartas y gritos de apoyo a Franco y al ejército, no al gobierno, y tampoco al heredero ya designado en la jefatura del Estado. Ante la posibilidad pronto confirmada de que el gobierno conmutase las penas de muerte impuestas en el Consejo de Guerra de Burgos por la de cadena perpetua, en la manifestación concentración en Madrid el 17 de diciembre se vieron pancartas con lemas como los siguientes: de los gobiernos débiles, líbranos, Señor. Franco sí, Opus no. De obispos rojos a Moscú. Ese día, los manifestantes, que recorrieron varias calles del centro de la capital, fueron saludados por el capitán general de Madrid desde el balcón de Capitanía General, y una representación recibida por el ministro del Ejército en su ministerio. La supuesta debilidad del gobierno de Franco ante los actos de la oposición dio pie a otros 2 acontecimientos de los que no tuvieron conocimiento la mayor parte de los españoles. El primero fue una sucesión de reuniones y escritos de mandos militares en demanda de una reacción enérgica ante la oposición, de rechazo a las iniciativas de los grupos aperturistas del régimen y de crítica al gobierno, que debía ser sustituido y presidido por un militar distinto de Franco. En algunos escritos se proponía no solo que Franco dejara de presidir el gobierno, sino también que fuera sustituido como jefe de las Fuerzas Armadas mientras mantenga su actual situación física. El segundo, tras el cese en enero del capitán general de Granada por haber calificado al Opus Dei de francmasonería blanca, fue un discurso de dura crítica al gobierno por parte de Piñar durante las sesiones a puerta cerrada celebradas en el Consejo Nacional del Movimiento en febrero de 1971, tras ser solicitada con carácter urgente por 43 consejeros para el análisis y discusión de la situación política general. Entre otras cosas, Piñar dijo: la misión del Consejo Nacional no es inhabilitar gobiernos, pero el Consejo Nacional tiene la obligación de decir al gobierno que reflexione, que medite, que haga balance, y que por patriotismo y por amor a España piense si ha llegado el momento de rectificar, y si esa rectificación podría consistir en marcharse. El jefe del gobierno era Franco y el vicepresidente era Carrera. En cuanto a los actos de violencia protagonizados por la extrema derecha durante este periodo, cabe apuntar lo siguiente. El neofranquismo estaba recuperando actitudes, imágenes y estereotipos del periodo de la Segunda República y la Guerra Civil, entre los que sobresale el mito de la cruzada, utilizado por políticos tradicionalistas y falangistas y consagrado por la jerarquía eclesiástica católica al poco de iniciarse la Guerra Civil. Utilizaba expresiones como verdadera y auténtica cruzada, camaradas de la guerra, holocausto de sus vidas, generosa ofrenda ante el altar de la patria y cruzada de liberación, entre otras, para afirmar que ellos impedirían que se echasen por tierra los sacrificios del pasado. En esa línea, Piñar convirtiera acción española en los años 30, y antes San Agustín, Santo Tomás y el tratadista político y teólogo Jaime Balmes invocaba el derecho natural católico para legitimar la violencia política. Y de las palabras se pasó a los hechos.
En estos años hubo violencia verbal contra la oposición al régimen, genérica, como las pintadas y gritos rojos al paredón, y concreta, con el señalamiento como enemigos del régimen de personas, como Lorca, Picasso y Alberti, y varios políticos, a los que correspondería un trato que cabe deducir a partir del empleo de la retórica de la cruzada. También hubo violencia verbal contra miembros de la jerarquía eclesiástica, que seguían los postulados del Concilio Vaticano II, y contra otros que reivindicaban el nacionalismo vasco y catalán, en concreto los obispos de Bilbao y San Sebastián. El enemigo señalado como principal fue el arzobispo de Madrid Alcalá y presidente de la Conferencia Episcopal desde 1971, Vicente Enrique Carancón. Además, hubo amenazas y violencia física contra representantes de organizaciones sindicales clandestinas, activistas universitarios y contra varios de los conocidos como curas obreros o curas rojas. Como continuadores de las acciones violentas a cargo de la Guardia de Franco y los grupos paramilitares de defensa universitaria y la Acción Universitaria Nacional, a finales de la década de 1960, habían hecho su aparición los guerrilleros de Cristo Rey, los cuales ofrecen el mejor ejemplo de violencia parapolicial. Dirigidos por Mariano Sánchez Codisa, y en ocasiones en convivencia con las fuerzas de seguridad, actuaron mediante amenazas y agresiones a sacerdotes y miembros de las Juventudes Obreras Católicas y Hermandades Obreras de Acción Católica. Se hicieron visibles durante el juicio a un sacerdote por delitos políticos y su primera agresión la cometieron contra un cura de Ondarroa, en Guipúzcoa, en diciembre de 1970. Además, estos guerrilleros y otros grupos efímeros realizaron llamadas telefónicas y pintadas amenazantes contra abogados legalistas, periodistas y librerías donde se vendían obras de autores que eran símbolo de la progresía española, o de filósofos marxistas, autores que habían llegado a varias librerías gracias a la apertura cultural. Estos atentados tuvieron inmediata continuidad con el realizado contra la Galería Teo, que mostraba 26 grabados de Picasso en el año en que el artista cumplía 90 años y fue objeto de varios homenajes oficiales por el gobierno franquista. Los terroristas destruyeron la mayor parte de la obra expuesta, aunque robaron 2, considerando su obra. No hubo durante este periodo víctimas mortales de la extrema derecha, y tampoco heridos graves. Debe destacarse que mientras militantes de base amenazaban y cometían agresiones a personas, librerías y salas de cine que desarrollaban actividades consideradas comunistas, casi siempre sin serlo, la actitud violenta de los dirigentes de la extrema derecha se concentró en los aperturistas, políticos y religiosos, con la excepción, tema fundamental, de lo sucedido en diciembre de 1973. Pues aunque les movía la reclamación de una actuación policial y judicial más contundente contra la oposición, la violencia verbal contra los aperturistas fue el elemento más destacado de varias concentraciones en la calle, convocadas por el entorno de Fuerza Nueva, que con una línea proselitista ahora más activa, buscaba revitalizar el clima antigubernamental generalizado entre sus simpatizantes y las movilizaciones producidas por las concentraciones en la Plaza de Oriente de diciembre de 1970 y 1971. En ocasiones, en 1971, aprovecharon conmemoraciones oficiales para, a su término, dar continuidad a estas, radicalizando los mensajes, o bien realizaron actos paralelos que servían, según sus organizadores, para descubrir y combatir a los ocultos enemigos de Dios y de la patria. En otras ocasiones utilizaron el teléfono y los varillas para congregar partidarios para protestar en la calle por determinados hechos que servían para acusar nuevamente al gobierno, violando con la oposición. Una concentración y manifestación con la misma intencionalidad, pero esta vez sin presencia de autoridades políticas y militares, fue la realizada en Madrid al día siguiente del asesinato del presidente del gobierno, Carrero Blanco. Antes, en el itinerario camino del cementerio, el presidente de la Conferencia Episcopal fue asediado por la extrema derecha con gritos de Carancón al paredón. Además, durante ese día y los siguientes, la violencia verbal contra la oposición antifranquista subió de tono
Y no fueron solamente palabras. Personas y grupos de extrema derecha propusieron, y algunos intentaron, matar a antifranquistas para dar un castigo ejemplar a personas que realizaban una oposición pacífica o violenta al régimen de Franco. Hay constancia de que durante la noche del 20 de diciembre de 1973, la prisión donde estaban recluidos Marcelino Camacho y otros dirigentes de las clandestinas comisiones obreras, recién juzgados en el denominado proceso 1001 del Tribunal de Orden Público, fue asediada por militantes de extrema derecha que pedían la entrega de los detenidos, pero la policía impidió que entrasen en las instalaciones. La mayor parte de los componentes del gobierno, que ahora presidía interinamente Fernández Miranda, y el propio Franco, sabían que ese tipo de represión, al margen de la legalidad, era una locura que había supuesto la entrega del poder a los extremistas de derechas, echado por tierra la instauración de la monarquía y aislado internacionalmente a España. No obstante, uno de los ministros reconoció poco después que fue parte de ese propósito. Se trata del de Educación y Ciencia, Julio Rodríguez, quien escribió: después del funeral, le pedí al conductor que me llevara a la Dirección General de Seguridad. Le dije a Federico Quintero que abriese una lista, ya que éramos muchos los españoles dispuestos a ir donde la policía, como tal policía, no pudiese actuar. Pese a haber sido críticos con su gestión política, los ultras vieron en el asesinato de Carrero la desaparición de una baluarte del régimen. Lo expuesto en este apartado nos muestra la división de la clase política franquista, cuestión relevante de cara al futuro. Asimismo que, no habiendo causado la extrema derecha víctimas mortales entre los opositores al régimen, su voluntad era otra, y que estuvo dispuesta a llevar a cabo ejecuciones ilegales con o sin el permiso de las autoridades. La segunda etapa nos lleva a los años 1974-1975. La extrema derecha fue durante ese periodo un actor político en lo referido a actividades, representación de intereses y la construcción de un discurso involucionista con el que tratar de influir sobre el gobierno de Arias Navarro y la cúpula militar. Encontramos un contexto con varios temas importantes, entre estos la presidencia de Carlos Arias, que se movió entre el continuismo y el aperturismo político, pese a su forma de pertenecer al sector duro del régimen y estar muy vinculado al Palacio de Elba. Durante estos 2 años, la extrema derecha ganó protagonismo con sus actividades propias y en las instituciones, destinadas a influir sobre el franquismo sociológico, y tuvo más influencia sobre los acontecimientos, pues su labor propició el cese de un ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, y asimismo que el programa aperturista del gobierno de Arias Navarro sufriera recortes, tal vez utilizando como interlocutor a Franco. Es decir, aunque participó cada vez menos en la toma de decisiones, la extrema derecha tuvo capacidad de influencia sobre los acontecimientos. Además, ahora, para expresar su rechazo al programa aperturista del presidente, centrado en la aprobación de asociaciones políticas, la extrema derecha convocó un mayor número de mítines y tuvo más visibilidad gracias al retorno a la política activa de quien fuera ministro de Trabajo entre 1941 y 1957, además de exdelegado nacional excombatientes y ahora miembro del Consejo Nacional del Movimiento y del Consejo del Reino. Se trata del falangista José Antonio Girón, implicado durante la República en varios atentados terroristas, quien regresó a la política para aglutinar las hermandades de excombatientes, la Ejército Provisionales, la División Azul y otras, en la Confederación Nacional de las Hermandades y Asociaciones de Excombatientes, que se fue perfilando a lo largo de 1974 y celebró su asamblea plenaria el 16 de noviembre. En sus estatutos se establecía como objetivo principal el de procurar la transmisión de los principios del 18 de julio a las nuevas generaciones. En junio de 1975, el diario de Alcázar se convirtió en órgano informativo de la Confederación y el Consejo de Administración del IRSA, Diarios y Revistas, Sociedad Anónima, sociedad editora del mismo, pasó a ser presidido por el general Jaime Linares del Bosch.
el discurso catastrofista y virulento de la extrema derecha fue ganando en intensidad a partir de la caída de las dictaduras portuguesa y griega en abril y junio de 1974. Medios de comunicación favorables a la apertura comenzaron a hablar del búnker franquista. Aunque la revista Fuerza Nueva ya había condenado el espíritu del 12 de febrero, la idea aperturista de Arias, la declaración contra el aperturismo del gobierno, que alcanzó más resonancia, fue hecha por Girón desde las páginas del diario Arriba, órgano de la Secretaría General del Movimiento, el 28 de abril de 1974. Bajo el título de Declaración Política, ofrecía una férrea defensa de las posiciones inmovilistas, una apelación constante al caudillo, una crítica abierta a las supuestas debilidades del gobierno y la demanda de que la sucesión en la jefatura del Estado, cuando llegase, se hiciese bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Con un aviso a los aperturistas: él y los suyos estaban dispuestos a luchar en defensa de los ideales del 18 de julio contra quienes se infiltran a favor de la noche y de las sombras en la estructura del régimen para socavarlo al amparo de la traición. Desde entonces se sucedió el asedio en artículos, declaraciones y discursos a la política del gobierno, y en su pluma y en su voz el recuerdo y exaltación de la guerra civil se hizo más y más presente. En palabras de Piñar, el 20 de mayo de 1974, pese al parte de guerra a cuyo conjuro se depusieron las armas, la guerra no ha terminado. Y el 16 de diciembre, la Confederación Nacional de Excombatientes emitió una declaración en la que presentaba a sus integrantes como combatientes de España y de la Revolución Nacional, al tiempo que volvía a invocar al ejército como garantía de la continuidad. Cabe señalar que aunque el búnker consiguió algunas rectificaciones de Arias y el cese del ministro de Información y Turismo, algo muy inusual en el régimen de Franco, hubo dos dimisiones de ministros, algo nunca visto, una en solidaridad con Cabanillas y otra por no conseguir el reconocimiento del derecho de huelga, y que Arias cesó a varios responsables de la prensa del movimiento que boicoteaban su política, y a dos ministros que eran adversos, Francisco Ruiz Jarabo en Justicia y José Utrera en la Secretaría General del Movimiento. No obstante lo dicho, y de los continuados atentados de ETA, FRAP y GRAPO contra miembros de las fuerzas de seguridad, la violencia física que se puede atribuir con claridad a la extrema derecha fue de baja intensidad. En cambio, la violencia verbal contra la izquierda fue abundante, y lo mismo contra aperturistas y reformistas. Ejemplo destacado de esta lo encontramos el 20 de diciembre de 1974, cuando una manifestación de diferentes grupos de extrema derecha se dirigió a la iglesia de los Jerónimos en Madrid, donde el gobierno y el príncipe Juan Carlos asistían a la misa funeral por Carrero. Durante el camino y a la salida de la misa, profirieron gritos como: no queremos apertura, queremos mano dura, abajo los traidores, contra el presidente Arias en concreto, con los gritos de mantequilla, mantequilla, y lo mismo contra Monseñor Tarancón, con los gritos ya conocidos, alternados todos ellos con vivas a Girón y al ejército. Al mismo tiempo, con propósito y estilo similar a los guerrilleros de Cristo Rey, entraron en escena grupos de corta vida, utilizando los nombres de Grupos de Acción Sindicalista y Partido Español Nacional Socialista, que actuaron sobre todo en Barcelona y Cruz Ibérica en Madrid, al igual que Alianza Apostólica Anticomunista, un remedio de la PPA argentina. Esas y otras denominaciones fueron responsables de agresiones a personas y de atentados con cócteles Molotov y otros daños a librerías. La mayor parte de las agresiones, a veces con pequeños explosivos, contra medios de comunicación y amenazas a periodistas, nunca fueron esclarecidas. Mayor relevancia tuvo la aparición en 1975 de Antiterrorismo ETA, que actuó contra militantes nacionalistas vascos, sacerdotes, abogados de presos, bares y librerías en las provincias vascas, para ir haciendo extensiva su actuación sobre exiliados vascos en el sur de Francia, preferentemente contra sus automóviles. Durante 1975-76, en Antiterrorismo ETA
Debieron participar miembros de la ultraderecha, pero es muy probable que casi todas las actuaciones en el sur de Francia correspondan a miembros de las fuerzas de seguridad, bien por iniciativa personal o tras indicación de alguno de sus miembros. No puede decirse que miembros de la ultraderecha identificados causaran muertos o heridos graves. Sin embargo, varios españoles o extranjeros, italianos, franceses y o portugueses, pagados con fondos del Servicio Central de Documentación o tal vez por la inteligencia del Alto Estado Mayor, cometieron el primer atentado del terrorismo anti-ETA con víctima mortal, el 5 de octubre de 1975, horas después de que un explosivo puesto por ETA matara a tres guardias civiles. 3 personas entraron en un bar situado en Elorrio, que ya había sufrido 2 ataques, y era propiedad de 2 hermanos de Etarra, o ya ex-Etarra, Juan José Exal, y consiguieron matar a uno de ellos. Como otros actos terroristas reivindicados o atribuidos al grupo de ese nombre, de cuya organización apenas sabemos, el propósito era, además de vengar las muertes de los policías y guardias civiles asesinados, atemorizar a sus miembros refugiados en Francia, así como a sus familiares. Pudo ser un acto de terrorismo parapolicial, pero es más probable que por la información que manejaba el comando y sus capacidades para actuar y desaparecer con rapidez del escenario del crimen y no ser detenidos por la policía francesa, que fuera una acción diseñada y perpetrada por personal policial o militar español. La tercera etapa nos lleva a 1976 hasta junio de 1977. La extrema derecha fue durante este periodo un actor político en lo referido a actividades encaminadas a la movilización del neofranquismo y a la representación de intereses políticos, económicos e ideológicos. Dada la presencia de varios de los principales representantes del reformismo político en el primer gobierno de la monarquía, la extrema derecha sabía que su capacidad de influir sobre el mismo era escasa y se centró en labores organizativas de partidos con sus correspondientes milicias y, sobre todo, en tratar de influir sobre los altos mandos militares. Los esfuerzos para una renovación doctrinal al estilo del Frente Nacional francés y para elaborar un programa adecuado a las transformaciones culturales y económicas vividas en España durante los últimos decenios fueron escasos, y sus líderes, la mayoría bastante mayores y poco atentos a la evolución de la derecha autoritaria europea al conservadurismo, permanecieron al margen. Desde comienzos de 1976, el plan de los consejeros del rey de hacer evolucionar la situación política hacia una reforma parcial del sistema en sentido democrático quedó colapsado por la indecisión de Arias. El plan de reforma lo impulsó el vicepresidente para Asuntos del Interior y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, sin éxito. Persistía la crisis económica. Hubo movilizaciones en la calle y centros industriales, impulsados por la izquierda y la extrema izquierda, y huelgas que paralizaron algunos sectores, buscando una crisis del sistema político que diera paso a un gobierno provisional y elecciones, como en 1931. Ante el freno impuesto por el presidente Arias al proyecto de reforma impulsado por Fraga y el peligro de que los desórdenes sociales impidieran la consolidación de la monarquía, el rey asumió protagonismo en público y en privado, ahora para impulsar una reforma política que condujese, incorporando a las fuerzas de la oposición, a la democracia liberal. Acabó consiguiendo la dimisión de Arias y que su favorito para el puesto, Adolfo Suárez, asumiera la presidencia del gobierno. Durante los meses siguientes, las principales organizaciones antifranquistas decidieron frenar las movilizaciones en la calle, ya que no habían conseguido provocar el derrumbe del sistema y percibían el riesgo de un golpe de Estado. Gracias a la gestión del franquismo reformista, que fue ganando partidarios en las filas del régimen, la reforma política salió adelante desde las instituciones. El gobierno de Adolfo Suárez, al igual que las organizaciones de la oposición, así como la opinión pública, tuvieron claro que la extrema derecha era una amenaza para el régimen democrático en construcción. Lo era a causa de su ideología, basada en el nacionalcatolicismo,
y el fascismo. Lo era porque alentaba la revuelta de Estado a las Fuerzas Armadas, en la que la mayoría de los jefes oficiales habían aceptado, sin quererlos y solo parcialmente, los cambios políticos y eran contrarios al proceso autonómico. Mientras bajo el impulso del rey primero y del gobierno Suárez después avanzaba la reforma política para abrir el paso a la democracia desde las instituciones franquistas y la oposición moderada y el PSOE aceptaban paulatinamente esa situación, las encuestas dejaban en muy mala situación a la extrema derecha y se encontraba en situación de aislamiento, dado que buena parte de la clase política franquista se integró en partidos centristas, de centro derecha y conservadores, que con optimismo o como mal menor aceptaron la democracia liberal. Así pues, la percepción de la extrema derecha de que perdía legitimidad, así como capacidades de persuasión en las filas del franquismo sociológico, impulsaron a esta explotar al máximo su capacidad de movilización. Asimismo, a subir el tono de su apelación a las Fuerzas Armadas como salvaguarda de los ideales del 18 de julio, de utilizar la violencia como herramienta, bien de represión de la izquierda, para atemorizarla, o con escasa planificación de provocación a esta, a la espera de que su respuesta alentase y sirviera de justificación a un golpe de Estado. Es preciso apuntar ahora un elemento de radicalización en las formaciones de extrema derecha y neofascistas. Se trata de la creación de milicias uniformadas al estilo fascista y carlista. Aunque su desarrollo organizativo fue escaso, las principales fueron la de Fuerza Nueva, con el nombre de Fuerza Joven, que aunque nacido años atrás, adquirió ahora mayor desarrollo, con misiones de difusión de los ideales, formación y acción, y la de Falange Española de las Homs, denominada Primera Línea. En cuanto a las tipologías de violencia se refiere, prosigue la verbal, contra figuras emblemáticas del reformismo, que es desde entonces física o casi física a la vez que verbal. No obstante, lo principal a destacar es que fue en esa etapa cuando ocurrieron los más graves atentados de extrema derecha durante el periodo 1970-2022, por su impacto político, los de Montejurra y de la madrileña calle de Atocha, aunque hubo otras manifestaciones de la violencia ultraderechista contra la izquierda. Cabe preguntarse si sectores de extrema derecha pensaron que las fuerzas de seguridad franquista permitirían y no investigarían operaciones de castigo y provocación contra personas vinculadas a la izquierda y a ETA. De ser así, lo creyeron porque sabían que el colectivo policial estaba indignado por los asesinatos de policías a manos de las organizaciones terroristas ETA, FRAP y GRAPO, y que numerosos mandos simpatizaban y mantenían relación con representantes de la extrema derecha. Y estos sabían que muchos mandos policiales planeaban respuestas violentas a las protestas de la izquierda y que no se había abierto investigación contra ningún policía por las varias muertes de manifestantes, incluso de trabajadores encerrados en la iglesia. Nos centramos en los antecedentes de la conocida como Matanza de Atocha a la búsqueda de una explicación de lo sucedido. En el contexto de la multiplicación de protestas laborales, desde comienzos de 1976, con reivindicaciones económicas y políticas, hay que situar lo ocurrido en Vitoria en marzo de ese año. Las convocatorias eran siempre ilegales, pero en ocasiones las autoridades, a través del Ministerio de la Gobernación, cursaban instrucciones a gobernadores civiles y jefes de las fuerzas de seguridad para permitir y vigilar las protestas y responder únicamente a los actos de violencia de los manifestantes. Pero la violencia hizo acto de presencia debido a que la policía franquista carecía de experiencia para disolver o controlar una manifestación ilegal sin el recurso al empleo de balas de goma y de botes de gases lacrimógenos e incluso de disparos con armas. Y debido también a que mandos policiales y seguramente otras autoridades las favorecieron, dando órdenes de disolver las concentraciones de forma contundente y sin cortapisas en el empleo de los medios antidisturbios, o de actuar con violencia indiscriminada y mediante el empleo de armas de fuego con dos objetivos: atemorizar a los manifestantes y recuperar el control de las calles, o bien para incrementar los conflictos, buscando una reacción violenta de la izquierda que justificara una intervención militar.
En febrero de 1976 falleció un obrero en Elda, Alicante, a causa de la actuación policial. Lo peor sucedió el 3 de marzo en Vitoria, durante la tercera convocatoria de una huelga general y tras una serie de incidentes entre manifestantes y policías, con dosis de violencia por ambas partes, el intento de desalojo de trabajadores reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, por efectivo de la compañía de reserva, en Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada, terminó con la entrada de la policía en el templo, el lanzamiento de gases lacrimógenos y cuando los trabajadores salían, el empleo por los agentes de fuego real, pelotas de goma y porras, con el resultado de 5 muertos y decenas de heridos de bala. 5 días después, resultaron muertos otros 2 obreros en el transcurso de manifestaciones de solidaridad en Tarragona y Basauri, Vizcaya. Estos hechos no fueron ni investigados ni enjuiciados. El 9 de julio de 1976, 3 guerrilleros de Cristo Rey, o pertenecientes a otro grupo parapolicial, o miembros de las fuerzas de seguridad camuflados, como jóvenes pescadores, dispararon en Santurce, Vizcaya, contra personas que les acorralaban tras colaborar con la Guardia Civil en la detención de participantes en una manifestación pro amnistía y otras que pasaban por el lugar, con el resultado de varios heridos y la muerte de una mujer. La investigación de lo ocurrido, si es que existió, no condujo a detenciones. Meses después, el 15 de diciembre de 1976, en el transcurso de una manifestación convocada por el Partido del Trabajo de España contra el referéndum de la ley para la reforma política en Madrid, se produjeron incidentes entre policías y manifestantes. Varios de estos fueron golpeados y uno de ellos falleció en el hospital a causa de los golpes propinados con porras que recibió en la cabeza. Ningún policía resultó procesado. Como decíamos, y voy terminando, es posible que los hechos de Vitoria, Montejurra y las muertes causadas por la policía durante estos meses hicieron pensar a quienes animaron esos actos que habría permisividad gubernamental si cometían actos de violencia contra izquierdistas. Posiblemente tenían calculado ir aumentando las dosis de violencia. Lo cierto es que el 23 de enero de 1977, mientras las fuerzas policiales se enteraban con suma dureza contra quienes participaban en una manifestación ilegal por amnistía en Madrid, grupos ultraderechistas se dedicaron a perseguir y apalear a manifestantes aislados. El ultra argentino Jorge Cesarsky, vinculado a Fuerza Nueva, hizo varios disparos al aire con una pistola. Y a continuación, José Ignacio Fernández Guaza cogió el arma e hizo los disparos contra uno de los jóvenes izquierdistas, Arturo Ruiz, matándolo. Al día siguiente, el 24 de enero, falleció María Luz Nájera, estudiante del tercer curso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, a consecuencia del impacto de un bote de humo lanzado por la policía durante una manifestación de protesta por la muerte de Arturo. Al anochecer de ese día 24, un comando de extrema derecha asaltó un despacho de abogados laboralistas vinculados al sindicato Comisiones Obreras, en la calle Atocha de Madrid, con el resultado de 3 abogados, un estudiante de Derecho y un administrativo muertos y otras 4 personas heridas. El atentado fue reivindicado por la denominada Alianza Apostólica Anticomunista, nombre que sirvió de tapadera a radicales a los que alguien empujó a ese asesinato concreto. De los 3 asaltantes, uno, Fernando Lerdo de Tejada, había militado en Fuerza Nueva, como sus padres, y otro, Carlos García Julián, uno de los 2 ejecutores, fue parte del servicio de seguridad del mismo. La cuarta parte, no voy a entrar en ella, y les remito a la publicación de las conferencias que estamos impartiendo estos días aquí por razones de tiempo y por respeto también por respeto a la mesa. Y termino con unas conclusiones breves y en absoluto concluyentes. Apuntamos al comienzo que en la definición del profesor Arostegui de violencia política se hace referencia a la voluntad de precipitar decisiones dentro del sistema. Pues bien, el propósito de la violencia de extrema derecha, verbal y física, era el regreso al franquismo de la guerra civil y la posguerra, un imposible, a causa de los cambios económicos, sociales y culturales en la sociedad española.
y siempre con una misión militarista, tan propia de los civiles de la extrema derecha, apegados a la versión hegeliana. Es decir, mediante la sustitución de Franco por otro general, como consecuencia de una presión militar dentro y fuera de las instituciones del régimen. Y una vez desaparecida la dictadura, mediante un golpe militar. La extrema derecha cometió actos de violencia política de distinta intensidad contra personas de dos tendencias políticas, el aperturismo y el reformismo franquista, y en este caso asedió a figuras relevantes, y a la izquierda, y en este caso utilizó violencia física contra militantes de base. El terrorismo de la extrema derecha fue menos letal que el de ETA y tuvo menos duración que este y que el de la extrema izquierda, pero causó daños personales importantes y fue un factor de desestabilización en la transición de la dictadura a la democracia y en los primeros años de la democracia. Se ha dicho y escrito que este terrorismo actuó de forma desorganizada, pero creo que hay que revisar esta opinión. Hay una continuidad en el tiempo y una coincidencia en la vinculación de los terroristas a una organización concreta que obligan a una revisión más detenida de los hechos. En eso estamos. En cualquier caso, su estructura organizativa fue rudimentaria y de continuidad limitada, carente de comandos operativos consolidados. No encontramos que en los atentados principales repitan terroristas. No se idearon atentados contra una persona concreta. El mayor nivel organizativo y la mayor continuidad corresponde a actores que comparten intenciones, pero que casi con toda la seguridad no eran extrema derecha civil, sino a personal de las fuerzas de seguridad y tal vez a militares. Se ha escrito también que resultó ineficaz en términos políticos, y no compartimos esta opinión, pues su violencia fue uno de los factores que tensionaron la vida política de forma importante antes de las primeras elecciones democráticas en 1977. Y su violencia verbal contra los franquistas, como la dirigida contra Gutiérrez Mellado, jugó a favor de los militares que planeaban un golpe de Estado, ayudando a crear un ambiente favorable al mismo entre civiles y militares que añoraban el régimen de Franco. Dos partidos crearon milicias, llamadas a cumplir un papel semejante al de las milicias fascistas antes del acceso al poder, pero carecieron del apoyo exterior con el que esas contaron en la Italia y Alemania de los años 20. La organización política más relacionada con actos violentos fue Fuerza Nueva. A diferencia de ETA y Grapo, la extrema derecha solo aporta un caso de atentado de impacto en la opinión pública y en general, en la clase política. Una parte de los actos terroristas tienen naturaleza parapolicial. No hay casos de violencia indiscriminada, como sí ocurrió en Italia desde finales de la década de 1960. Fue una violencia selectiva, aunque, como se ha dicho, nunca se planeó la muerte de una persona. Muchas gracias por la magnífica conferencia y abrimos ahora un turno de preguntas. ¿Alguien quiera intervenir? Buenas noches. Una pregunta. Cuando hablamos de violencia de la extrema derecha en época de transición, se me viene a la mente sobre todo Batallón Vasco Español. Mi pregunta es, ¿cómo un gobierno ya en periodo de transición permite comentarios como, por ejemplo, los de Manuel Fraga, que fundó Alianza Popular, que posteriormente es el Partido Popular, defendiendo el Batallón Vasco Español como una organización de alcaldes que van contra ETA? ¿Por qué acciones como las de María José Bravo del Valle en Donosti, con 16 años, asesinada y violada por miembros del Batallón Vasco Español, además de haber torturado hasta la muerte a su novio, es escondida por el gobierno civil de Guipúzcoa y escondida por el gobierno español durante la transición? Mi pregunta es, ¿por qué esa gente no ha sido destituida? ¿Por qué ha seguido en esos cargos? ¿Y por qué esa violencia ha sido tan mal tratada durante tantos años? Gracias.
Buenas tardes. Me gustaría saber, ya cuando los terroristas de extrema derecha tienen ya presencia y la violencia es reconocida, a pesar de quizás tener menos espacio en los periódicos, en un momento de conflicto, de tanta violencia por parte de, podemos decir quizás los bloques, ¿de qué forma la izquierda o parte de la izquierda española aprovecha o recoge la violencia de la extrema derecha para alimentar su discurso o quizás para señalar durante la transición los comportamientos de parte de la derecha? ¿Puedes repetirme la formulación de la pregunta, perdón? Sí, disculpa. Lo que quiero preguntar es saber de qué forma la izquierda española recoge los actos terroristas de la extrema derecha en ese periodo de transición. Si lo recoge para atacar, si lo olvida en pro del diálogo, o si directamente no le da cierta importancia en proporción al resto de delitos terroristas que se cometen. Es algo un poquito puntual y no sé si sabrá la respuesta, pero ¿saben estos elementos argentinos de dónde salen, cómo se insertan en esta derecha española? Bueno, lo primero, enhorabuena, y yo quería preguntarte una cosa, si es que lo que has nombrado antes de los actos de violencia que ejerció el órgano básico, la policía y la extrema derecha, si no hubo ninguna represión posterior a esos eventos, o si por el estilo se dejó pasar como varias cosas que has nombrado antes. Bueno, intento responder por orden. ¿Cómo se permitieron en alguna serie de declaraciones absolutamente inadecuadas y por qué se tomaron medidas contra personal de las fuerzas de seguridad en los años 70 y 80? Yo creo que fue fundamentalmente en los años 70 por temor del gobierno. Por un temor del gobierno a lo que pudiera ocurrir si entraba en sanciones graves a miembros de la policía y de la Guardia Civil, porque evidentemente hubieran intervenido policías que no fueran inspectores, sin alta categoría, pero evidentemente habría que pedir una explicación a los mandos. Y desde luego el gobierno no tenía no estaba dispuesto a que se hicieran investigaciones de ese tipo, porque entendía que iban a ser absolutamente desestabilizadoras, ¿no? En un momento de ruido de sables a partir de la Operación Galaxia, antes y después de la misma. Así que yo creo que fue por temor del gobierno a que la desestabilización en esos años críticos, los años 70, pues aumentase. En segundo lugar, porque las fuerzas de seguridad estaban implicadas en una lucha antiterrorista que era fundamental para el gobierno, dado que el ruido de sables, el golpismo en marcha, utilizaba dos argumentos, ¿no? Uno, el riesgo de ruptura de la unidad nacional en relación con la España de las autonomías que estaba en construcción, y en segundo lugar, el descontento militar por el planteamiento de la lucha antiterrorista. En consecuencia, necesitaba que esos cuerpos se ligasen al gobierno y conservarlos lo más operativo posible. Es decir, no quiso desarticular, no quiso sancionar, no quiso quitar del medio a ningún policía relevante y con experiencia, ¿no? En el caso del secuestro de Oriol Villascusa es indicativo, ¿no? La policía, el gobierno, el Ministerio de la Gobernación recuperó a uno de los policías especializados de la brigada político-social, ¿no? Así que el gobierno en absoluto quería tocar ese tema. Y además, insisto, por el tema de temor, ¿no? El temor del gobierno
a tratar este tema. Procuró silenciarlo, guardó silencio y esperó a que pasase el chaparrón. El tema de cómo ha recogido la izquierda la violencia de extrema derecha con posterioridad. Pues yo creo que lo ha hecho de dos formas. Una ha sido reivindicando a las víctimas, ¿no? Que se les recordase, ¿no? Hay familias que han trabajado durante mucho tiempo para que se hicieran placas, monolitos, algún monumento en recuerdo por lo ocurrido, ¿no? Así que, bueno, la reivindicación de las víctimas, como en general se ha hecho en España en los últimos años con toda la tipología de víctimas, ¿no? Y estas han sido unas víctimas olvidadas durante mucho tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, han tratado el tema para pedir justicia, es decir, para que los implicados en esos actos pues pagaran por los delitos cometidos, ¿no? En algunos casos ha habido penas de cárcel, pero en otros la gente huyó. En otros casos pues no han sido esclarecidos. Hay que decir que han sido más esclarecidos los casos de extrema derecha que los actos cometidos por la policía, ¿no? En esas ocasiones ha habido investigaciones y han llegado a procesos judiciales, no ha llegado nunca, ¿no? En el caso de la extrema derecha, pues sí ha sido así, ¿no? Así que, bueno, el tema de reivindicar a las víctimas y pedir justicia para las mismas, ¿no? Tema vigente de la memoria histórica. El tercer tema era el tema de los argentinos. Son varios, ¿de dónde salen, no? Los franceses, ¿no? Los italianos, de las pizzerías que había en Madrid, que había en la costa del Mediterráneo, pues evidentemente vienen huyendo de la justicia de su país. Los franceses en parte vivían aquí ya, ¿no? Herederos de la OAS, ¿no? Habían creado sus propios negocios y luego fueron reutilizados por las dictaduras de Caetano y de Franco, ¿no? Para los fines que les eran propios. Portugueses, lo mismo, y en el caso de los argentinos, creo que Cesarski era un huido de la justicia argentina, ¿no? Estamos en los años en que son las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Argentina, Chile, Paraguay. Hay relaciones, lógicamente, entre los grupos de la extrema derecha. Por parte de las excisiones de Fuerza Nueva, que es un tema que no he podido tratar, el tema del Frente Nacional de la Juventud, y el Frente de la Juventud, esta gente mantuvo relación, ¿no? con grupos chilenos de extrema derecha que habían estado en las movilizaciones para el golpe que llevó al gobierno a Pinochet, ¿no? Así que, bueno, una parte de ellos son exiliados, otros vivían aquí, y en cualquier caso hay que pensar también que la dictadura de Franco se queda sola en Europa a mediados del 74. Solamente hay democracias liberales y dictaduras comunistas en Europa, y la dictadura de derechas de Franco. Y la cuarta pregunta, si me puede repetir, intento contestar. Era que si hubo alguna represión o los actos de violencia por parte de la policía y la extrema derecha. Pero represión contra ellos. Claro, de forma judicial. Si hubo algún caso. En el caso de la policía, yo todos los casos que he citado, no hay procesamiento judicial. No creo ni siquiera que en algunos hay actuaciones preliminares. En fin, en otros lo desconozco, ¿no? Así que no. Y en el caso de militantes de Fuerza Nueva y de otras organizaciones, sí, ha habido penas de cárcel. Conforme avanzamos en el tiempo, pues es evidente que la policía va actuando de otra forma. La capa Rosón se ha citado aquí antes, ¿no? Hay una intervención famosa de él en el Congreso de los Diputados, donde dice muchas cosas, se le pregunta, ¿no?, por diputados de la izquierda, y él responde con bastante claridad, ¿no? La etapa que no he entrado, que es cuando hay más atentados de extrema derecha, en el 79 y 80, la mayor parte de los asesinos fueron detenidos y causados y condenados. No todos, porque algunos se llegan, ¿no? Pero la mayor parte de los casos fueron detenidos y condenados, ¿no? La situación, digamos, se estaba normalizando en España, y aparte la extrema derecha estaba cada vez más aislada y su imagen a nivel social y político era muy negativa. Con lo cual el gobierno también se sentía con mayores capacidades para actuar. No tenemos más tiempo. Reiteramos las gracias al profesor Rodríguez Jiménez. Damos por finalizada la
segunda jornada y muchas gracias.